Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Bien, pregúntame que te respondo como todos los miércoles. Por acá la primera pregunta es de Luis Pérez. Buenas tardes. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las acciones que en democracia debería realizar Venezuela para recuperar los fondos públicos saqueados y lavados en paraísos fiscales por la cleptocracia roja? ¿O simplemente se perdieron esos reales? Es una gran pregunta que uno también se hace. Y yo, sin ser abogado en materia, digamos, a la atinente a este tema de la recuperación de activos, y hemos tenido conversaciones nosotros, por ejemplo, con Bayardo Ramírez Monaga, que maneja este tema de la legitimación de capitales. No es una tarea sencilla, por ahí hay que comenzar. O sea, pensar que todo el dinero que se perdió en Venezuela, aunque no se perdió porque el dinero no se fuma, usted no agarra, a menos que sea Pablo Escobar, y le meta candela en una pira gigantesca y queme los reales, porque por deporte no creo que sea el caso. El dinero no se pierde, el dinero siempre tiene un asiento porque tiene una presencia física, ¿no? El caso es que el dinero robado en Venezuela va a ser complejo en toda su cuantía de recuperar, pero se puede recuperar una porción, y yo creo que desde allí es a lo que se han referido muchas personas que tratan de hacer los esfuerzos para que esto sea así, es decir, para que haya recuperación de activos venezolanos. Hay una parte importante que por lo menos no podría quedarse o no debería quedarse, si se hacen las cosas bien, en los bolsillos de los boliburgueses, de los ladrones, de la gente que se llevó la plata. Pero la gran pregunta es la que pone este oyente: ¿qué hacer si usted da con eso? Mire, yo en el tiempo actual, en este momento, cuando ya vamos a cumplir 2 años del gobierno interino, y no es porque yo esté haciendo señalamientos personales contra Juan Guaidó ni nada, yo me pregunto si poner estos activos no en manos de Juan Guaidó, sino en manos de personas que se supone representan un gobierno alternativo, que a final de cuentas es el que dicen reconocer más de 50 países, y sobre eso uno también tiene grandes preguntas, si eso es verdad. Me hago justamente la interrogante de si es mejor que esos activos queden resguardados por gobiernos serios en los países donde están siendo localizados, o si se le entregan a supuestos equipos de gobierno, que no a Juan Guaidó, porque ni que Juan Guaidó tuviese una chequera él solo y él va repartiendo plata así, ¿no? O eso es lo que uno piensa, que es que no, eso no es así, que eso tiene un grado de profesionalización, de que eso hay una burocracia y tal. Yo me pregunto eso porque 2 años después, pregúntenme ustedes a mí si la recuperación de ciertos activos ha repercutido, por ejemplo, para que el gobierno interino pueda traer algunas cosas a Venezuela, ayuda humanitaria, programas sociales. Tú no puedes hacer eso si tú no gobiernas efectivamente un país. O sea, el gobierno que sigue estando en Venezuela es el de Maduro, es la verdad. Entonces, ¿de qué ha valido, por ejemplo, el tema de Citgo? Ah, bueno, para que no se pierda Citgo. Es importante, para que no la sigan saqueando, sí. Pero colocarla en manos de juntas directivas de dudosa procedencia a veces, y no estoy diciendo que la gente que estaba dirigiendo Citgo, estoy poniendo un ejemplo de otras empresas, Monómeros en Colombia, que ha tenido unos escándalos. ¿Vale la pena o es mejor aguantar esa plata allí hasta que haya una administración decente elegida por la gente en Venezuela? Yo creo que lo segundo. Otra pregunta que nos hace Daniel Pinto, @PintoVJJT en Twitter. Nos dice: si la comunidad internacional es cómoda y reconocería las elecciones de este año, Maduro podría pedir créditos a China y negociar minerales con Irán con el manto de la legalidad. Deberemos intentar bloquearlos en las elecciones. Saludos y apoyo al programa. Bueno, fíjese usted que de lo que se termina viendo es la profecía autocumplida. Aquí se le dijo a la gente que los acuerdos de endeudamiento y de alianzas, etcétera, firmados con China, con Rusia, con Irán y con cuanto bicho dueño apareció por el mundo, carecían de validez porque no habían sido aprobados por la legítima Asamblea Nacional. ¿Qué hizo esa legítima Asamblea Nacional para evitar
que esos acuerdos se ejecutaran. ¿Qué hizo esa legítima Asamblea Nacional durante 5 años que tuvieron? 5 años. Porque la cuestión no son los 2 últimos años de Guaidó, es que los 3 años anteriores tampoco sirvieron para nada. ¿Qué hicieron para revertir todo el desastre de lo firmado sin aval del Parlamento? Nada. Ahora, en medio de esta absoluta, absoluta anarquía de la opinión, o inercia de la opinión, o anomia de la sociedad, en cuanto a los hechos electorales, van a hacer unas elecciones el 6 de diciembre. Esas elecciones del 6 de diciembre van a tener un resultado, y el mundo como es, y las potencias como son, y la gente como es, pues simple y llanamente aceptarán esos resultados. Habrá una asamblea donde el chavismo se asegurará muy convenientemente sus 2/3 partes sin pataleo y aprobará lo que les dé la gana. ¿De quién es la culpa? Del ciego, del que le dio el garrote, de la rana, de la estaca. Usted puede escoger, pero la verdad es la verdad. Tuvieron 5 años manguareando, no detuvieron la desgracia. Y aquí estamos otra vez, lo mismo del otro año. Bien, vamos a la pregunta número 3, que la fórmula es la última del día de hoy, de la ronda de preguntas. La fórmula Luis Natera. ¿No creen que fue una injusticia que mientras a Marcos Pérez Jiménez se le impidió hacer valer su triunfo de senador y luego además fue inhabilitado para las elecciones presidenciales del 73, a Chávez se le allanó el camino para que llegara al poder? Oye, Luis, empatar una cosa con la otra está bien. Yo entiendo el sentido histórico de la cuestión, ¿no? Que es más o menos como reivindicar a Pérez Jiménez y decir que mientras con Chávez el país, la opinión pública e incluso el sistema político se abrió de piernas, y me disculpa la expresión, con Pérez Jiménez hubo, bueno, una especie de ley draconiana, ¿no? La aplicación de la ley draconiana. Vamos a comenzar por el principio. Pérez Jiménez era un ladrón. Pérez Jiménez se fue de Venezuela y eso no es un mito cargado de dólares que no tenía cómo explicar de dónde habían salido. Porque Pérez Jiménez había pasado en el poder apenas, 8 años, ¿no? 8 años, bueno, entre todo lo que tenía la dictadura militar, 10 años, gobernó directamente 8 años, o 6, ahora se me olvida, en el 52, hasta 6 años. El caso es que Pérez Jiménez antes de eso no había hecho ningún trabajo profesional que le permitiese a él luego explicar el estatus de vida que alcanzó en Madrid, donde llegó a tener residencia en una de las mejores zonas de Madrid y donde se construyó no una modesta casa, sino una mansión. Vayan ustedes a ver las entrevistas que le hizo, por ejemplo, Rafael Poleo. Por ahí están los videos todavía. Las entrevistas que le hizo, creo que Iván Locher le hizo una también en vida. Pérez Jiménez todavía en la década de los 90 daba entrevistas. Y Napoleón Bravo creo que le hizo una también en los 80 o en los 90. Eso por ese lado. Entonces, de manera que la inhabilitación de Pérez Jiménez, que evidentemente tenía un sesgo político, y que evidentemente Pérez Jiménez todavía era una figura en los años 60 y 70 que arrastraba un caudal electoral, porque eso no lo voy a negar, para mí es correcta, porque Pérez Jiménez era un ladrón. Pérez Jiménez tuvo que estar preso en Venezuela y en efecto lo estuvo en un tiempo por el tema que no tenía cómo explicar lo que había hecho con el país y mucho menos lo que había hecho en términos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Lo que pasa con Chávez luego es una absoluta alcahuetería. Chávez no debió ser candidato en el año 98. Eso no tiene nada que ver con Pérez Jiménez. Que ambos eran militares, quizá. Pero una cosa no está vinculada a la otra. No es que porque se permitió lo de Chávez había que permitir a Pérez Jiménez. Bueno, entonces vamos a permitir que todos los ladrones, asesinos, los hacemos candidatos presidenciales de ahora en adelante porque hemos permitido en la historia que eso haya sido así, para atrás, revisando para atrás. Efectivamente, Chávez no debió ser candidato en el año 98. El país claudicó ante Chávez, pero es que no solamente el país en cuanto a al votante promedio, no, las élites claudicaron frente a Chávez, y no me refiero al manido cuento de los medios de comunicación, no, los partidos claudicaron ante Chávez, ADEI y COPEI claudicaron ante Chávez, todos claudicaron ante Chávez, todos, los agentes económicos, todos claudicaron ante Chávez, y todo el mundo era de la opinión, porque revise las propuestas candidaturales del año 93, de que a Chávez y los golpistas había que indultarlos. Eso ni siquiera, y yo no soy calderista,
Ni siquiera es un tema que es culpa de Caldera. Revisen lo que proponía Andrés Velázquez, revisen lo que asomaba Claudio Fermín y revisen. Yo no sé si Osvaldo Álvarez Paz era quizá el único que no daba la buena pro a ese tema. Pero todo el elenco de los protagonistas del año 93, después del golpe, decían que a los golpistas había que soltarlos. Eso era lo que decían. Entonces, decir luego que Caldera esto y Caldera... No, todo el elenco político claudicó frente a Chávez. El país se entregó a Chávez. Lo de Pérez Jiménez para mí es inalterable. Había un sesgo político en inhabilitarlo porque evidentemente arrastraba votos y lo demostró cuando fue candidato a senador, pero la inhabilitación era justificada desde el punto de vista legal. Era un delincuente. Había asesinado gente pero por borbotones durante la dictadura militar. ¿Qué quieres tú? ¿Que lo dejaran llegar otra vez? No estoy de acuerdo. No, yo quisiera, para cerrar, ¿no? Antes de irnos al corte, yo creo que el gran culpable de que todavía haya gente reivindicando o intentando reivindicar, sobre todo gente joven, intentando reivindicar a Pérez Jiménez, la culpa de eso la tiene fundamentalmente la propia democracia. Porque esa democracia que quería forzar los consensos y las pacificaciones y el abrazo en familia, donde no cabía, para lograr eso, dejó pasar el tema de la impunidad, dejó imponer la impunidad, y además de eso permitió que se olvidaran, en favor de esa impunidad, que se olvidaran los crímenes colectivos y los crímenes particulares. Por esa razón es que una Asamblea Nacional presidida por una ADECO fue capaz de invitar a hablar el 23 de enero a un tipo conocido por ser en su juventud como guerrillero asesino de jóvenes adecos. Por esa razón es que se olvida de ese tipo de cosas y entonces termina siendo Pérez Jiménez un pobre viejecillo, pobrecito que no lo deja volver a su país, él que añora la pizca andina y sus paisajes y sus páramos y sus cosas y sus perros mucuchíes. Ay, pobrecito, déjenlo volver, pero se olvida todo absolutamente. Fíjate que ningún perejimenista de todas las cosas que han podido, que quieren leer o que buscan leer, ninguno se ha leído las actas del juicio. Las actas del juicio, primero que se hizo a Pérez Jiménez en Venezuela. Y gracias, y aparte de eso, no pueden decir que fue un juicio amañado por los adecos, porque resulta ser que gracias al expediente que Venezuela presentó en los Estados Unidos, donde estaba Pérez Jiménez, los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos permitió la extradición de Pérez Jiménez a Venezuela. Es decir, que no era un invento, no fue una cosa que adecos y comunistas, persiguieron a Pérez Jiménez. No. Se logró demostrar que el tipo era un ladrón. Y si usted revisa las actas del juicio, y usted ve las acusaciones que se le hacen a Pérez Jiménez y lo que se le logra comprobar, bueno, usted se da cuenta de que Pérez Jiménez es el padre de la corrupción actual, porque los métodos que utilizaba, él era el dueño de las compañías, él utilizaba testaferro, él cobraba comisiones adelantadas, tiraba al abandono, el crecimiento de las obras. Sí, construyó un país, no, construyó obras majestuosas porque permitían un altísimo gasto donde se perdía, por la majestuosidad de la obra, se perdía el rastro de la corrupción. Por aquello del robo pero hizo. Entonces, cuando tú terminas viendo que este señor terminó viviendo en España, pero vivir en España es cualquier cosa. Es que el señor vivía en una mansión, en una zona donde todavía no estaba llena de mansiones. Antes de que hubiera grandes mansiones allí, ese señor ya tenía una mansión que tenía una zona para un observatorio telescópico, astronómico, porque el señor se fascinó luego por la astronomía, y un refugio antinuclear. Estamos hablando del año 50, de los años 60. Y ese señor vivió sin trabajar 40 años y a nadie le extraña. Por eso es que llegó Chávez, porque se permitió la impunidad de Pérez. No, es que tú no sabías. Y porque la democracia se negó, o ese intento de democracia se negó a defenderse a sí misma de los embates, de los nostálgicos que ya 10 años después estaban pidiendo que regresara Pérez Jiménez, por favor. Pérez Jiménez, después ya vamos al corte, después de salir del poder, vendía Bon y por eso le fue tan bien. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de